para que no se pierdan nada de lo que pasa a última hora. Suscríbete y activa la campana. Atención, noticias al día. Estados Unidos amenazó con castigar al régimen de Nicolás Maduro por la violenta represión. El mundo está observando. El gobierno de Donald Trump advirtió que va a deportar a los familiares de los militares chavistas que se encuentran y señaló que el pueblo venezolano se encuentra en el umbral de la historia. John Bolton aseguró que los perpetradores de la violencia se enfrentarán a la justicia. El gobierno de Estados Unidos siguió este sábado muy cerca la tensa situación en Venezuela, con múltiples llamados en las redes sociales a los militares para que dejen entrar la ayuda humanitaria internacional y ataques a las fuerzas de seguridad dirigidas por el dictador Nicolás Maduro. Esbirros enmascarados, civiles asesinados por munición real, y el incendio de camiones llevando comida y medicinas desesperadamente necesitadas. Esto ha sido la respuesta de Nicolás Maduro a los esfuerzos pacíficos para ayudar a los venezolanos, indicó John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca en su cuenta de Twitter, donde publicó varios comentarios sobre la situación. Los países que todavía reconocen a Maduro deberían tomar nota de lo que están apoyando, afirmó Bolton, quien anunció que había cancelado un viaje a Corea del Sur este fin de semana para centrarse en los acontecimientos de Venezuela. El mundo está observando y los perpetradores de la violencia deberán enfrentarse a la justicia, agregó. Por otra parte, la portavoz de la Casa Blanca Sarah Sanders advirtió: cualquier atroz violación de los derechos humanos por parte de Maduro y los que están bajo su mando no quedarán impunes. Estados Unidos insta firmemente a los militares venezolanos a que cumplan con su deber constitucional de proteger a los ciudadanos de Venezuela. El ejército venezolano debe permitir que la ayuda humanitaria ingrese pacíficamente al país. El mundo les está observando hoy. Durante toda la jornada, altos funcionarios del Ejecutivo estadounidense, con Bolton a la cabeza, no cesaron de emitir mensajes a través de las redes sociales comentando la situación en Venezuela. Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, recordó la coyuntura clave que viven los venezolanos en momentos en que en las fronteras de ese país se vive una situación de caos por el intento de entrada de ayuda humanitaria exterior. El pueblo de Venezuela se encuentra en el umbral de la historia, listo para reclamar su país y su futuro, dijo en un tuit el gobernante, junto a un video en el que pronunciaba esas palabras en un discurso ante la comunidad venezolana en Miami el pasado lunes. Que Dios bendiga al pueblo de Venezuela, había tuiteado horas antes. La Casa Blanca también amenazó con deportar a los familiares de los militares venezolanos que se encuentran en Estados Unidos. No vamos a tolerar un doble rasero. Esas personas enfrentan una situación en que ellos y sus familiares tendrán que regresar a Venezuela, tendrán que regresar y vivir en la miseria que han impuesto, dijo un alto funcionario del gobierno. A media jornada, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, también se sumó con un mensaje desde Twitter. A Juan Guaidó y a todos los venezolanos que defienden la libertad y la ayuda humanitaria. Estamos con ustedes. Como dijo el presidente Trump, el pueblo de Venezuela defiende la libertad y la democracia, y Estados Unidos está de pie junto a ellos. Vayan con Dios. Pence, precisamente, viajará mañana a Colombia para participar el lunes en la cumbre del Grupo de Lima en Bogotá, en la que expresará su respaldo por el presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, que se proclamó presidente interino hace un mes. Uno de los más activos en las redes sociales ha sido el senador republicano por Florida Marco Rubio, quien denunció que el régimen de Maduro está tratando de impedir el paso de camiones con ayuda humanitaria, aunque vaticinó que no será capaz de superar la irreversible decisión de vivir en libertad de los venezolanos. Por otro lado, Noticias al día. Nicolás Maduro impidió el paso de la ayuda humanitaria y consolidó la dictadura en Venezuela. Ayer, Nicolás Maduro mostró al mundo que está dispuesto a todo, incluso a impedir que toneladas de alimentos y medicamentos alcancen los hogares del pueblo venezolano. La orden fue clara y demoledora: impedir el paso de la caravana humanitaria. Y aunque algunos miembros de las fuerzas de seguridad se rebelaron, la inmensa mayoría de ellos continúa bajo el yugo chavista. Reprimieron, al extremo de asesinar a sus compatriotas. El costo que pagaron los venezolanos fue altísimo. 5 muertos y 275 heridos. Ningún camión logró traspasar la frontera. Nadie podrá recibir la asistencia tan esperada.
El gobierno colombiano y la conducción de Juan Guaidó resolvieron retirar a los camiones del límite con Venezuela y regresarlos a Cúcuta. Maduro, desde un estrado, ensayó un grotesco que el mundo observó en vivo. Desafió al presidente interino a llamar a elecciones y decidió expulsar a los delegados diplomáticos de su país vecino en menos de 24 horas, tensando las relaciones entre ambas naciones al límite. Él mismo fue quien ordenó bloquear el ingreso de los camiones. Y sus hordas, uniformadas o en colectivos, incendiaron comida y medicamentos que estaban destinados a paliar al menos en una mínima proporción, el hambre y la desatención que padecen desde hace años las familias de cada extremo del país. Un pecado difícil de olvidar y que la historia le echará en cara con razón. Nuestros valientes voluntarios están realizando una cadena para salvaguardar la comida y las medicinas, dijo Guaidó al conocer la inhumana resolución de incinerar la ayuda. ¿Qué clase de dirigente acepta ayuda humanitaria de un país y no de otros? ¿No fue Maduro acaso quien anunció que Rusia, su aliada y algo más, también enviaría toneladas de medicamentos admitiendo de esa forma que su pueblo las necesitaba? Hoy decidió quemar esa asistencia. Decidió quemar la ilusión de miles de venezolanos que se acercaron a la frontera para hacerse de una caja. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, condenaron la represión padecida en los puentes internacionales de Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar. Estoy más duro que nunca, más que duro que esta madera, amenazó Maduro envalentonado desde un micrófono en Caracas. Hoy quedó claro. Lo que endureció fue su dictadura, al extremo de privarle a su pueblo de comida. Por otro lado, el régimen de Nicolás Maduro ordenó el incendio y destrucción de 3 camiones con comida y medicamentos. La diputada nacional Gaby Arellano se encontraba en el lugar de los hechos cuando manifestantes chavistas atacaron los contenedores provenientes de Colombia. El presidente interino Juan Guaidó confirmó la información. Un camión repleto de ayuda humanitaria fue incendiado este sábado en un puente en la frontera entre Colombia y Venezuela, cuando los militares venezolanos bloqueaban el paso de una caravana de 4 furgones y lanzaban bombas lacrimógenas contra manifestantes. Otros 2 camiones también fueron destruidos. El presidente interino, Juan Guaidó, denunció el sábado la situación en sus redes sociales, pero aseguró que los voluntarios estaban trabajando en rescatar la comida y medicamentos del cargamento. El régimen usurpador se vale de los actos más viles e intenta quemar el camión con ayuda humanitaria que se encuentra en Ureña, escribió Guaidó en Twitter. Nuestros valientes voluntarios están realizando una cadena para salvaguardar la comida y las medicinas, agregó. Por su parte, la diputada nacional Gaby Arellano confirmó que uno de los camiones con destino a Venezuela fue efectivamente incendiado por el régimen de Nicolás Maduro. Arellano, miembro de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, se encontraba en la primera línea en el paso fronterizo de la ciudad de Ureña, y denunció haber sufrido una fuerte represión, antes de que fueran atacados los camiones con ayuda. La gente está salvando la carga de la primera gándola, camión, y cuidando la ayuda humanitaria que, el presidente Nicolás Maduro, el dictador, mandó a quemar, dijo a periodistas la diputada opositora. De acuerdo con la agencia EFE, un grupo de manifestantes, la mayoría encapuchados, destruyó este sábado al menos 2 autobuses y uno fue incendiado, en medio de los disturbios por el cierre de los puentes que comunican ambas naciones ordenado por el gobierno de Nicolás Maduro. Los manifestantes usaron piedras y palos para romper los vidrios de estos vehículos rojos, que son un signo propagandístico del chavismo gobernante en Venezuela. Las unidades de transporte estaban dentro de una escuela a la que ingresaron varios de los encapuchados, luego de correr de allí a un centenar de chavistas que estaban pernoctando en el sitio. Los enfrentamientos entre ciudadanos y miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que iniciaron cerca de las 10 horas GMT, en Ureña se han mantenido al menos durante 8 horas y han dejado una veintena de lesionados, 3 de ellos por perdigones. Las fuerzas del orden han lanzado decenas de bombas lacrimógenas y han disparado perdigones contra los ciudadanos, dejando un muerto y varios heridos. Casi todos los comercios en la localidad están cerrados, así como la vía que comunica con San Antonio del Táchira, otro municipio fronterizo.
Las personas se mantienen en las calles a la espera de la ayuda humanitaria que la oposición venezolana intenta ingresar desde los puentes binacionales, como el Francisco de Paula Santander, en Ureña, una actividad liderada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, que hace un mes anunció asumir las funciones de presidente encargado. Sin embargo, el bloqueo de las comunicaciones terrestres, ordenada por el gobierno de Maduro, se mantiene en las fronteras, no solo con Colombia sino también en los límites con Brasil y la isla de Curazao. Guaidó ha asegurado que la ayuda proveniente de Colombia ya se encuentra en territorio venezolano, pero ha sido detenida por el gobierno de Maduro. El gobernante chavista ha reiterado su rechazo al ingreso de las ayudas que se almacenan en las fronteras con Colombia y Brasil, y ha asegurado que estos alimentos son cancerígenos o podridos, sin mostrar pruebas. Asimismo, se ha referido al cierre de las comunicaciones con las islas de Aruba, Bonaire y Curazao, todos territorios políticos de Países Bajos, y aseveró que se vio obligado a hacerlo porque se estaba preparando una provocación que busca derrocarlo. Para que no se pierdan nada de lo que pasa a última hora, suscríbete y activa la campana. Atención, noticias al día.